Bueno, pues tenemos primero el agradecimiento por la valiosa conferencia, como ya lo dije, doctora, y desde luego que hay algunas preguntas, espero que no sean demasiadas para no restarle mucho tiempo, y pues vamos a tomarlo, toma la palabra la maestra Chuy para poder formularlas, espero que estén ya por orden de importancia, por lo menos, poder ubicarlas y el tiempo que usted nos pueda dar, doctora, se lo agradecemos. Adelante, maestra Chuy. Gracias. Vamos a continuar con las preguntas. El profesor Hugo Cadenas nos pregunta, en las circunstancias actuales no tenemos a los alumnos a la vista. Muchos no activan sus cámaras. ¿Cómo identificar situaciones de estrés en estas sesiones a distancia? Sí, creo que es difícil. Si teniéndolos como a la vista, muchas veces estas alteraciones no se manifiestan. Entonces, quizá tener como algún otro indicador que nos pudiera decir que pueden estar eh, pasándola mal, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el que nosotros tengamos constancia de desempeño previo y que a lo mejor nosotros estamos viendo que hubo una disminución, entonces puede ser un indicador, ¿no? Cambio en el desempeño. A lo mejor situaciones que, como comentaba en el mismo alumno, pues a lo mejor se está acercando o estamos viendo que no está respondiendo de la misma manera o que se está aislando, que no participa, pues a lo mejor sería otro indicador. Es cierto que finalmente, bueno, creo que no todos tienen esta posibilidad de prender las cámaras, tanto porque necesitan mayor internet o porque el dispositivo no tiene cámara o por la razón que pues ellos asuman, pues sí complica mucho más la situación. Muchas veces es si nosotros a lo mejor detectamos entre esta voz, esta disminución o este cambio en el desempeño, pues a lo mejor de manera directa hablar con el estudiante o abrirnos y decirles, bueno, si alguien está pasando por alguna situación particularmente pues difícil, pues sería importante que lo comentara como para poder ser canalizado. Obviamente creo que es una posición difícil, no todos tenemos como desarrolladas las habilidades de intervención, pues, pero por lo menos para que pueda activarse como esto que les mencionaba, esta escucha activa que puede pues beneficiar mucho al estudiante. Gracias. La profesora Beatriz Nava nos pregunta, ¿el estrés está detonando los problemas tan frecuentes de ansiedad de nuestros alumnos? Sí, el estrés va a ser una situación que va a estar presente a lo largo de toda nuestra vida. Siempre está presente el estrés. La idea de las intervenciones no es eliminarlo completamente, sino estresarnos por aquellas situaciones que realmente lo demanden, que no esté contaminado por nuestro pensamiento, que no esté contaminado por nuestra falta de recursos, sino que podamos enfrentar situaciones de una mejor manera. Definitivamente, en la medida en que nosotros percibimos los eventos mucho más amenazantes, mucho más frecuentes o que nos impactan mucho más, pues obviamente estamos aumentando la probabilidad de que se desarrolle un trastorno. Los trastornos asociados a este tipo de patologías pues son muchísimos. Los más frecuentes pues obviamente son la presencia de depresión, la presencia de ansiedad, que bueno, que también tienen que ver mucho con edad y que ustedes como profesores de bachillerato pues están precisamente en la etapa en la cual se empiezan a desatar una serie de patologías y muchas veces, o no muchas veces, en la mayoría de las veces, el estrés es el detonador y causas de enfermedades que a lo mejor no son tan frecuentes, pero que el estrés es el detonante, por ejemplo, también es la esquizofrenia, ¿no? Nos puede detonar problemas hasta físicos como epilepsia. Entonces, por eso es importante pues, tener un manejo del estrés, porque sí puede tener como varias consecuencias en nuestra salud física o emocional. Bien. La profesora Alejandra Lozano nos pregunta, ¿cómo puede superar el estrés colectivo que estamos viviendo
como grupos humanos debido a la pandemia? Creo que es difícil, o sea, son situaciones que se están viviendo a nivel social, pero que cada uno a manera particular o de manera particular puede empezar como a resolver. Muchas veces a lo mejor las consecuencias del aislamiento, por ejemplo, pueden ser como angustiantes para algunas personas, pero recordar que no todas las personas somos iguales. Al principio se decía, o a manera de broma dentro de los chats, elementos como, bueno, mi vida siempre ha sido así, ¿no? Siempre he estado como aislado, o yo soy feliz porque soy introvertido y a lo mejor el que me pueda manejar a través de una cámara es mucho menos impactante que a lo mejor el que me tenga que enfrentar de frente a frente a una persona. Entonces, va a depender de las características. Entonces, si nosotros somos conscientes de, bueno, de esta situación, ¿qué es lo que más me está afectando? ¿Qué posible respuesta puedo tener como para superar esta situación? Pues a lo mejor puedo vivirla de una manera más adaptativa, a lo mejor buscar actividades de tipo recreacional que se pudieran hacer dentro de casa, quizá buscar a través de los medios tener mucho más contacto de tipo social, porque a lo mejor es algo que yo estoy necesitando y ese es mi valor o ese es mi parte de mi personalidad, pues entonces tratar de fomentar este tipo de acciones que puedan fomentar el bienestar. Más adelante, digo, no sé, me parece que van a dar una plática en donde hablan precisamente acerca de estos, el fomentar emociones de tipo positivo que ayudan mucho a mitigar el estrés para cualquier persona. Entonces, lo que para mí signifique bienestar o lo que para mí sea motivador, pues obviamente no va a ser para otra persona. Entonces, en la medida en que yo busque cuáles son mis metas y mis valores y buscar soluciones en torno a ello, voy a disminuirlo. Obviamente estamos viviendo una situación difícil y les decía, la idea no es eliminarlo, pero es creo que sufrirlo menos, tratarlo de manejar de una mejor manera. Gracias. La profesora Lorena Magaña nos pregunta, ¿cómo el tutor puede apoyar ante la ambigüedad a los tutorados? Ante la ambigüedad, creo que les comentaba en la medida en que nosotros no tenemos información del hecho, pues es más difícil intervenir. Aquí habría que ver cuáles son las situaciones particularmente que pueden ser ambiguas o cambiantes, porque como les decía, en la medida en que nosotros tenemos menos información de un estresor, pues obviamente menos recursos tenemos para enfrentarlas. El ejemplo que les ponía yo de la incertidumbre, es decir, no tenemos información, no sabemos cómo actuar. A veces la respuesta para ciertas cuestiones de tipo emocional es asumir una posición. Es decir, yo voy a actuar entonces como si la persona hubiera fallecido o no sé, en una relación de noviazgo, ¿no? No sé si estoy o no estoy, entonces voy a actuar como si esta relación ya hubiera terminado. Entonces, asumir posiciones creo que también es útil como para saber cómo enfrentarnos, porque mientras sea ambiguo, mientras no tengamos información, es en sí mismo el estresor el que está siendo la causa del estrés que estoy yo sintiendo, y ahí por más que yo como organismo trate de verlo de una manera diferente, es el evento el que está siendo en sí mismo estresante. Gracias. La profesora Alma Teresa Telles nos pregunta, ¿cómo identificar recursos de afrontamiento desadaptativos en personas que no reconocen la presencia del estrés? Aquí creo que serían dos problemas. Una, el principio, si no reconocen la presencia del estrés, pues obviamente creo que por eso sus mecanismos no van a ser adaptativos. Una de las propuestas que les daba dentro de la presentación es que vamos a poder tener dos tipos de problemas en general, aquellos que tienen solución y aquellos que no tienen solución.
Si nosotros estamos frente a una estrategia, frente a un problema que no tiene solución, entonces vamos a buscar respuestas que vayan encaminadas a la emoción, es decir, a que yo me sienta mejor. Por ejemplo, bueno, el clásico ejemplo es la muerte de un ser querido. A lo mejor yo no lo puedo revivir, no puedo hacer que regrese, pero me doy cuenta que a lo mejor si yo racionalizo que es una estrategia y entonces puedo pensar que esta persona va a estar mejor en el lugar en donde esté, que dejó de sufrir, eso me va a ayudar a mitigar mi malestar. Si yo puedo pensar a lo mejor que estando yo con otras personas me siento mucho mejor, es decir, no estoy solucionando el problema, es decir, no estoy regresando a la persona, pero finalmente estoy fomentando mi bienestar y entonces eso me va a ayudar a sentirme mucho más tranquila. Entonces, esos son el tipo de respuestas de tipo que no están resolviendo el problema. Si yo uso la relajación o la respiración, no estoy resolviendo el problema, pero estoy ayudándome a sentir mucho mejor. Si puedo identificar el problema y si este problema es capaz de modificarse, pues entonces creo que es la solución mejor que podemos tener al estrés, porque entonces es, ¿cuál es el problema? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Y entonces, en cuanto se cambie ese problema, pues obviamente o en cuanto se resuelva, pues va a disminuir el estrés. Pero creo que partiendo o regresando a su pregunta, el problema más importante sería que identifique que está siendo estresado o que está estresada, cuál es la fuente del estrés y si este estrés, ahora ya identificado, puede dirigirse a la emoción, es decir, no se puede solucionar o dirigirlo al problema, es decir, tiene solución y entonces tengo que hacer algo para ello. Gracias. La profesora Celia Sánchez nos pregunta, ¿qué pasa si el estrés es constante, aunque la persona considere que lo puede manejar? Ok, les comentaba que el estrés, entre más constante, aunque lo estén manejando, aparentemente sí llega a dañar a las personas. No todos somos susceptibles de la misma manera y no todos nos recuperamos de la misma manera. Alguno de los profesores hablaba precisamente de la resiliencia, es decir, estas personas que les puede pasar un tractor encima y no les pasa nada, se levantan, y personas que puede pasarnos un evento pequeñito y nos caemos hasta el fondo. Entonces, sí depende pues mucho de la persona. Sin embargo, cuando es constante, entonces nosotros, en la medida en que aprendamos, si no son como tan demandantes, es decir, si sentimos que tenemos la habilidad para solucionarlos, pues esta parte ya está, digamos, resuelta. La otra parte, entonces, para evitar el daño, es propiciar conductas que nos puedan disminuir la activación de nuestro cuerpo. Entonces, con mucho más razón, entonces la práctica de la respiración, la práctica de la relajación, la práctica de actividad física, el que fomentemos un sueño mejor en sí mismo, están promoviendo que nuestro cuerpo se esté pues reparando o reponiendo pues de esta activación excesiva que estamos teniendo. Gracias, doctora. El profesor Juan Macías nos dice, cuando el alumno reporta que vive violencia por consumo de sustancias en su casa y eso lo tiene estresado, al grado que ya le afecta en su rendimiento escolar, ¿cómo apoyarlo? ¿A dónde remitirlo? Bueno, es difícil, creo que, como ya mencionaba el profesor Gasca, creo que todos los servicios están saturados. Es cierto que requiere un apoyo y que ya está manifestando, digamos, problemas, ya está manifestando un déficit en el funcionamiento y es a nivel escolar y por lo tanto ya nos está hablando de un problema serio. Dentro de la UNAM, pues las posibilidades que nosotros tenemos de atención es
mandarlos pues dentro de las áreas de nuestras propias escuelas, las áreas de psicología que pueden darles atención. También está el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, que también brinda servicio a todos los universitarios para ayudarle a darle estrategias específicas para la resolución de problemas, de ver de qué manera puede pues, salir avante de esta situación. Y también dentro de la Facultad de Psicología se da atención, pues aquí es a público abierto, que puede ayudarle a resolver sus problemas. Sin embargo, creo que el hecho de que reconozcamos de que en la medida en que es más complejo el problema, ya requiere de atención especializada, pues creo que este sería un ejemplo claro de ello. O sea, creo que sí sería importante canalizarlo. Gracias. Finalmente, el profesor Eduardo Quintanar nos dice, si detectamos que necesitan ayuda, ¿dónde canalizarlos dentro de la UNAM de manera virtual? Ok, sería muy similar al anterior. Les decía, por lo pronto el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, que es donde yo laboro, se está dando atención de manera remota. Es importante entrar a la página, ahí hay una aplicación en donde se pueden registrar y les dicen cuáles son los requisitos. Me parece que nada más es copia de su historial, su última constancia de créditos, ahorita no recuerdo cómo se llama, o su credencial de la UNAM que esté vigente y se les agenda una cita. Entonces, con que sean universitarios pueden atenderse y está haciendo de manera virtual. Muy bien. Muchas gracias, doctora Silvia Tafolla. Le agradecemos su participación. Okay, gracias pues, a ustedes. Igualmente, y le doy la palabra para que la pueda despedir correctamente la maestra Ana Patti. Adelante, maestra Anita. Maestro, gracias, muchas gracias, maestro Alberto. Pues doctora Silvia Araceli, fue un gusto escucharla, de verdad creo que hubieron varios agradecimientos también en el chat. Le comento que estuvieron alrededor de 370 profesores de las 9 preparatorias, entonces pues varios agradeciendo muchos de los tips que también dio durante la conferencia, algunas de las preguntas ahí mismo se iban resolviendo conforme usted nos iba dando la plática, y bueno, pues agradecemos de veras este tiempo que nos da y pues que vamos a seguir, como dice el maestro Alberto, pues muy en contacto con ustedes porque es una temática sí muy urgente, ¿verdad? Para toda la comunidad de tutoría. Muchas gracias, gracias maestro Alberto. Desde luego que está pendiente de su constancia que por ahí ya tenemos. Ok. Bueno, estamos atentos y ojalá y sí pueda apoyarnos en algún otro momento, continuando con alguna actividad académica de este tipo. Gracias nuevamente y que esté muy bien. Hasta luego, que estén bien.